Muy bien, hoy vamos a estudiar el último tema de la, de la clase, previo al examen final. Y pues bueno, en esta clase probablemente no lo abordemos completamente hoy, pero hoy y mañana. Vamos a tocar el tema de la fuerza electromotriz y la potencia. Entonces, no, en esta parte lo vamos a enmarcar un poco más ya en la construcción de circuitos simples. Entonces vamos a dar alguna teoría alrededor de los circuitos simples, algunas cantidades que son importantes a la hora de estudiar a los circuitos, algunas reglas y alguna simbología que es muy útil a la hora de abordar los circuitos simples. Bueno, el primer concepto que vamos a utilizar, pues ya antes hablamos de la corriente, hablamos de la diferencia de potencial, de la resistencia para un conductor. Pero bueno, para poder formar un circuito, lo primero que necesitamos es que esa corriente de la que veníamos hablando en las clases anteriores, pues siga una trayectoria de manera que se forme un circuito completo o un camino cerrado. Es decir, que ésta esté fluyendo constantemente en este camino y que su flujo sea constante. Es decir, que no vaya a haber acumulación en un punto o que no vaya a cesar en algún momento. Porque eso es lo que uno busca a la hora de alimentar dispositivos eléctricos o dispositivos electrónicos. Uno necesita que ese flujo de corriente sea constante, de lo contrario, eventualmente pues nuestro dispositivo puede dejar de funcionar por no tener una alimentación de energía. Muy bien, entonces, lo primero que tengo que saber es por qué tiene que ser una corriente constante, por qué tiene que ser un circuito completo o un camino cerrado. Si la corriente no fuera constante, nosotros lo que tendríamos es una acumulación de cargas en los dos extremos del conductor. Tendríamos una acumulación positiva de un lado y negativa del otro. Y eso generaría adicionalmente, además del campo eléctrico que ya mueve a las partículas, adicionalmente generaría otro campo eléctrico. Y pues de manera que al sumarlos, pues ese campo eléctrico se anularía, ¿no? Y si se anulan esos campos eléctricos, por la ley de Ohm sabemos que si el campo eléctrico es cero, entonces por tanto la corriente es cero. Entonces esto ocasionaría lo que en teoría de circuito se llama un circuito abierto, un circuito incompleto. Entonces eso no nos interesa porque no funcionarían los aparatos, no podría alimentar de energía los aparatos. Entonces, una manera de saber cómo funciona un circuito completo, y ahí es donde vamos a introducir el concepto de la fuerza electromotriz, es usar una analogía. Imaginemos una fuente de estas que se utilizan para decorar los parques o algún establecimiento. Estas fuentes muy bonitas, muy vistosas, que pues usan agua, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es una caída de agua que cae por medio de los bordes de algún recipiente, que cae en cascada, eh, diferentes maneras dependiendo de la construcción. Entonces, pues para nosotros es fácil entender el por qué el agua cae, porque básicamente va de un sitio donde la energía potencial es mayor a uno menor. ¿Sí? Entonces, eso es natural, eso sucede porque la fuerza gravitacional realiza un trabajo sobre el agua y entonces es sencillo de entender. Ahora, lo que no es natural es el agua que ha llegado a la región de energía potencial menor vaya otra vez a ese punto. Entonces, en ese caso, lo que necesitamos es usar una bomba que impulse al agua otra vez a volver a ese punto y eso genere un camino cerrado para el agua o una corriente constante del agua en la fuente.
Entonces, prácticamente eso es la fuerza electromotriz para los circuitos. Es una especie de bomba que me permite que esa corriente se mantenga constante siempre. Entonces, en un circuito, nosotros siempre vamos a tener lo siguiente. Voy a poner una figura. Entonces, en un circuito, nosotros siempre vamos a tener dos extremos de un alambre conductor. Este primer extremo, este extremo lo vamos a denotar con un símbolo más y a este con un símbolo menos. Y le vamos a colocar una letra A este y una letra B. Entonces, aquí lo que tengo es un alambre conductor que yo lo he doblado de manera que me quede un extremo de un lado y un extremo del otro. O sea, no lo estoy conectando a ningún dispositivo ni nada. Simplemente está así. Entonces, uno de los extremos, cuando nosotros alimentamos a ese circuito con una fuente externa, entonces lo que nosotros estamos haciendo, vamos a representar aquí con un cuadrado a una fuente, porque las fuentes pueden ser de diferentes tipos y van a utilizar diferentes mecanismos para alimentar al circuito. Entonces, no nos va a interesar realmente cuál es el mecanismo que usa, sino que simplemente sabemos que como característica todas las fuentes, pues van a mantener un, un voltaje en la terminal A y un voltaje en la terminal B. Es decir, aquí voy a tener un voltaje A y un voltaje B. De manera que el voltaje AB, que es realmente una diferencia de potencial, a este le vamos a denominar voltaje terminal o el voltaje o la diferencia de potencial de las terminales, pero mayormente se le llama voltaje terminal. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fuente externa o esa fuerza electromotriz? Lo que hace es mover, mover las cargas de un potencial de mayor voltaje. O sea, es decir, el signo más y menos que aparece ahí en esa simbología, más significa voltaje mayor y menos significa voltaje menor. Entonces, ¿qué hace la batería o la fuente externa? Mueve las partículas de la región de potencial mayor a la región de potencial menor. Justamente como lo que hace la gravedad cuando nosotros tenemos la fuente decorativa en un parque, en un establecimiento. En la parte superior, el agua tiene una mayor energía potencial gravitacional y cuando llega a la base, a la parte más baja, entonces va a tener una energía potencial menor. Entonces, eso es lo que hace. Y eso me va a permitir a mí que, porque naturalmente las partículas, en este caso, las partículas que se mueven por referencia, recuerden que son las positivas, son las positivas. Entonces, por, por los conocimientos de electrostática que nosotros tenemos, debido a que hay una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, se va a generar un campo eléctrico en esta dirección. Por lo tanto, por lo tanto, lo natural es que esta carga, que es positiva, sea atraída hacia el, el punto de potencial. Recuerde que las cargas positivas se mueven a favor de las líneas de campo y se mueven de manera que el potencial disminuye, el potencial disminuye. Entonces, en ese sentido, si no existiera una fuerza externa, que es la que hace la fuerza electromotriz,
naturalmente todas las cargas se acumularían en los terminales. Es decir, yo tendría un terminal que tenga exceso de carga negativa y otro terminal que tenga exceso de carga positiva. Y como vimos anteriormente, eso lo que va a provocar es que esa acumulación lo que va a provocar es otro campo que eventualmente se va a terminar anulando con el que ya existe por la diferencia de potencial. Entonces eso va a provocar que en un momento dado cese el flujo de carga y por lo tanto entonces ya no voy a tener esa corriente que es lo que estoy buscando. La corriente es lo que me permite pues alimentar y hacer que los dispositivos funcionen. Entonces, en ese sentido, lo que la batería o lo que la fuente hace es generarme otra fuerza que no proviene, que no proviene de la, que no proviene de la electrostática, sino que proviene más que todo de el funcionamiento interno que tiene la fuente. Entonces hay diferentes fuentes, están las baterías, están están los termopares, también podemos encontrar otro tipo de fuentes como son vamos a ver, termopares, baterías, generadores eléctricos, también podemos tener celdas de combustible, celdas solares. Entonces, básicamente lo que hace la fuente es que transforma un tipo de energía que se produce internamente en la batería o en la fuente en energía potencial eléctrica para mover las partículas. Entonces, esa energía potencial eléctrica se traduce aquí en una fuerza. Entonces voy a tener otra fuerza y adicional a la que ya tenía por la diferencia de potencial, y entonces esa fuerza va a obligar a que la partícula se mueva del potencial mayor al potencial menor. Entonces eso provoca que exista una corriente eléctrica en este mismo sentido. Y se genera un campo eléctrico, que es un campo eléctrico que proviene de esa otra fuerza. Es decir, cuando nosotros hacemos la sumatoria de esas dos fuerzas, la fuerza que genera la electrostática y la fuerza que genera la, la no electrostática, entonces vamos a tener un movimiento con velocidad constante de las partículas y eso lo va a desplazar. Pues eso es lo que hace la, eso es lo que hace la fuente. Entonces, yo voy a tener dos tipos de fuentes. Están las fuentes ideales, que son aquellas en las cuales el voltaje terminal es exactamente igual al voltaje nominal que tiene la batería, y están aquellas que tienen una resistencia interna, es decir, hay un mecanismo interno ahí que provoca una pérdida y entonces el voltaje terminal se ve, o más bien el voltaje nominal se ve disminuido por esa resistencia interna que tengo. Entonces, en el caso de la fuente ideal, el voltaje nominal es igual a epsilon. Ese epsilon es con el que nosotros representamos a la fuerza electromotriz. Que realmente la fuerza electromotriz no es una fuerza, es trabajo por unidad de carga. O sea, joules por coulomb. Entonces, ¿qué es la fuerza electromotriz? Es la cantidad de trabajo que realiza la batería para mover una determinada cantidad de carga. Entonces, en una región hay tantos coulombs de carga y necesita realizar un trabajo sobre ellas para poderlas mover. Entonces, y recordemos que joules entre coulomb es la definición del volt también. Entonces, realmente la FEM tiene unidades de voltaje, aunque su nombre dice fuerza, pero no es una fuerza en el sentido estricto de la física,
Pero se le ha llamado fuerza porque básicamente eso es lo que hace, agregar o sea, toda la batería agrega una fuerza adicional a cada partícula que está moviendo, de manera que eh, provoca que se haga el movimiento antinatural, por decirlo así, antinatural, porque lo natural es que se mueva hacia el potencial de menor valor. Entonces, este lo va a mover por el circuito del mayor al menor. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que pasa en una fuente ideal. En una fuente ideal, la, el voltaje terminal es igual al voltaje nominal o a la FEM. Y esto va a ser igual por la ley de Ohm, porque obviamente esto sigue la ley de Ohm, va a ser igual a la corriente que pasa por el circuito multiplicado por la resistencia que presenta el conductor. Y en el caso de que tenga una fuente con resistencia interna, entonces lo que provoca es que el voltaje terminal se vea disminuido por un factor, que es IR, donde R minúscula es la resistencia interna que presenta la fuente. Ah, normalmente en este tipo de cursos no nos interesa cuál es esa fuente, porque nosotros no nos vamos a meter en detalles sobre el principio de funcionamiento de la batería o de la fuente. Simplemente vamos a conocer cuál es su voltaje terminal, cuál es su voltaje, cuál es su voltaje nominal y cuál es la resistencia interna. Entonces, normalmente no nos interesa de dónde proviene esa fuente, esa, perdón, esa fuente de resistencia interna, no nos interesa, simplemente la denunciamos. Entonces, mayormente usted se va a topar con problemas de resistencia interna. Entonces, en ese caso, lo que le imprime ya finalmente la, la batería al, al circuito es ese voltaje nominal, voltaje de AB, que es una resta entre el nominal y la pérdida que hay por la resistencia interna. Muy bien, entonces ahora, ya que conocemos un poco sobre las fuentes y pues hablamos un poquito de los circuitos, nos vamos a adentrar en los circuitos. Vamos a empezar a agregarle, además del conductor, en algún momento ahí o en algún punto, vamos a agregar elementos. En este caso, el único elemento con el que vamos a trabajar son baterías y resistores. Pero obviamente usted le puede empezar a agregar más cosas, pero entre más cosas le agrega, puede agregarle capacitores, puede agregarle eh, inductores, etcétera, ¿verdad? Hay muchos dispositivos que se pueden agregar, pero obviamente en la medida que usted va agregando estos dispositivos, el estudio de estos circuitos se va volviendo cada vez más complejo, hay que incluir otros conceptos que va a ir aprendiendo usted a medida que va avanzando en estos temas. Entonces, voy a poner una figura que está en el libro para no tener que dibujar todo eso. Y son los símbolos de los circuitos. Antes de adentrarnos en los circuitos, pues hay que entender qué significa cada símbolo que usted se va a encontrar. Obviamente estoy asumiendo que no tiene mucha experiencia en circuitos. Habrán algunos que a lo mejor hasta me dan clases a mí de circuitos. Pero, pero bueno, la idea de la clase es hacer una introducción. Entonces, esta figura o esta tabla, como le llama el libro, es importante para entenderla, ¿no? Entonces, para entender los circuitos, cuando nosotros dibujamos una línea recta, ya sea horizontal, vertical, inclinada, de cualquier manera, eso va a representar un conductor, o sea, un alambre que se une a otras cosas, un conductor. Y vamos a asumir que el conductor tiene una resistencia despreciable, es decir, que no va a afectar la corriente de un punto a otro. Luego tenemos los resistores, que son estos que se representan como una especie de resorte. Entonces los resistores
pues normalmente nos van a dar el valor en ohms y pues van a estar conectados de dos maneras. Pueden estar conectados aislados o pueden estar conectados también como parte de una fuente, como una resistencia interna. Luego, en el tercer caso tenemos una fuente de FEM que siempre se representa con dos patitas, una más larga que otra. La más larga va a representar pues la terminal que tiene el mayor potencial y la más corta va a representar el de menor potencial. Y esa épsilon que está ahí pues es el voltaje nominal que tiene la FEM. Y luego están las de resistencia interna, pues que son estas dos que están aquí. Las puede encontrar de cualquiera de las dos configuraciones, es decir, con una polaridad o con la polaridad opuesta. Y ambas representan una FEM con resistencia interna R, donde la resistencia interna se representa por ese resistor que está muy cerquita de la fuente, ¿no? Y se enmarca en este cuadrado que aparece ahí, de manera que no lo vaya a tomar como aislado, sino que es es una sola fuente. Y luego tenemos los dos dispositivos de medición más importantes, que son los voltímetros y los amperímetros. En el laboratorio ustedes aprendieron cómo debe de colocarse un voltímetro y un amperímetro. El voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos puntos o entre dos terminales. Y el amperímetro lo que hace es medir la corriente que pasa en un punto dado. Entonces el voltímetro se coloca en serie, o sea, entre dos puntos, entre dos puntos sin necesidad de desconectar el circuito. Mientras que el amperímetro sí, es decir, usted desconecta o descontinúa en un punto dado y conecta las dos terminales del amperímetro. Se le va a medir cuál es la corriente que pasa por él. Entonces, em, viene a ser como una especie de puente para que la corriente siga fluyendo, mientras que el voltímetro no necesita hacer eso. Ok, entonces nosotros vamos a topar con este tipo de símbolos y hay que estar listo pues para ver de qué se trata. Entonces, a la hora de trabajar por aquí hay unos ejemplos que es importante que usted los revise cuando esté estudiando. Por ejemplo, aquí tengo un circuito abierto. Entonces ahí puede ver cómo se coloca un voltímetro entre dos puntos, un amperímetro y hay una resistencia, ¿no? Pero como ve, aquí no se forma ningún camino cerrado, entonces por lo tanto eso se denomina un circuito abierto. Luego tenemos si es un circuito cerrado. Entonces en este circuito lo que hay es es una fuente que nominalmente es de 12 voltios y tiene una resistencia interna de 2 ohmios. Y hay un resistor de 4 ohmios. Y por ahí se coloca a la derecha, como ven, un amperímetro para medir cuál es la corriente que pasa por ahí. Y se coloca un voltímetro entre los puntos A y B para medir es el voltaje terminal que va a haber en en esa batería, ¿no? Que como vimos, como tiene resistencia interna, entonces va a ser el nominal menos la corriente por la resistencia. Entonces, ahí vamos a ir identificando muchos conceptos. Aquí, similar, una fuente, una batería, una resistencia y así. Entonces, ahora, y esto lo voy a escribir más bien, esta parte que está aquí no está muy condensado, esto lo voy a escribir. Entonces, ahora voy a enunciar algunos conceptos que son claves para estudiar los circuitos. Estos conceptos vienen a ser la base para poder resolver un circuito. Y así usted, pues, encontrar las incógnitas que en este problema le puedan plantear. La primera es que como es un camino cerrado, entonces la suma de los cambios de potencial alrededor del circuito debe ser cero. Esa es la suma
de los cambios de potencial alrededor del circuito es cero. Eso me va a plantear una ecuación con la cual yo voy a analizar todo el circuito. Entonces, voy a ir a ver uno de los circuitos, por ejemplo, este que está aquí. Entonces, vea, en este circuito lo que tengo, pues es una fuente nominalmente de 12 voltios con resistencia interna de 2 y tengo una resistencia de 4 ohmios. Y se marca allí por el conductor que hay una corriente de 2 amperios que circula de forma antihoraria. ¿Ok? Entonces, lo que me quiere decir ese primer punto clave, que la suma de los cambios de potencial alrededor del circuito es cero, se marca en esta gráfica que está más abajo. Entonces, lo que me dice es, partamos de la fuente de 12 voltios. Cuando, cuando una carga, piensa en una carga, cuando una carga pasa por ese punto, entonces hay un aumento en la energía potencial. Hay un aumento en la energía potencial. Después se mantiene constante porque pasa por el conductor. Recuerde que en el conductor, como no hay resistencia interna, sí, resistencia interna es despreciable, entonces por lo tanto ahí el potencial no cambia. Cuando llego, cuando llego a la primera resistencia, puede ver que el potencial baja, o sea, hay una disminución de la energía potencial. Entonces baja el potencial, después se mantiene constante cuando pasa por puro conductor, después cuando llega a la de 4 ohmios, disminuye hasta que llega otra vez a cero. Entonces, si usted hace la sumatoria, es decir, primero aumentó 12 voltios, después disminuyó 4 y después disminuyó 8. Entonces, una es positiva, 12 es positiva, 4 es negativa y 8 es negativa. Recuerde que son diferencias de potencial, entonces si disminuye, la diferencia potencial es negativa. Al sumarlos, eso le da cero. Eso precisamente es lo que me dice esta primera regla. La suma de los cambios de potencial alrededor del circuito es cero. Entonces, para todo circuito cerrado, se puede plantear una ecuación. Y me va a permitir a mí plantear una ecuación que va a permitirme encontrar una incógnita que sea la que se plantea en el problema. Ahora, cuando hablo de sumatoria, pues bueno, la única manera de que una suma me dé cero es que hayan términos positivos y negativos. De lo contrario, no se va a poder. Si todos son positivos o todos son negativos, no me va a dar cero. Entonces, ¿cómo sé cuáles son positivos y cuáles son negativos? Esa es la siguiente regla. La siguiente es, el potencial, el potencial disminuye, el potencial disminuye en un factor IR, o sea, la multiplicación de la corriente por la resistencia, cuando pasa por una resistencia en la dirección de la corriente, en la dirección de la corriente. Entonces vamos a revisar en la misma figura anterior cómo eso se cumple. Leamos de nuevo. El potencial disminuye en un factor de IR cuando pasa por una resistencia en la dirección de la corriente. Entonces fíjese cómo aquí en la dirección de la corriente es lo primero que se debe fijar. Entonces en este caso es de forma antihoraria. Entonces paso de forma antihoraria
y yo elijo una circulación para ir analizando cada uno de los elementos. Entonces yo voy a elegir la misma dirección de la corriente. Entonces, si sigo la dirección de la corriente, primero paso por la fuente de 12, luego por su resistencia interna y luego por la resistencia de 4 ohms. Entonces, recorro las resistencias en la misma dirección de la corriente. Por lo tanto, en la misma gráfica se logra ver cómo al pasar por esas dos resistencias hay una disminución de el, de el potencial. Disminuye en 4 en el primero, disminuye en 8 en el segundo. ¿Y en qué factor? En un factor IR, o sea, la multiplicación de la corriente por la resistencia que estoy pasando. Entonces, en el caso de la primera sería la corriente, que es 2 amperios, por la resistencia, que es 2 ohmios, eso me da 4 voltios. Y ahí puede ver en la figura esos 4 voltios. La siguiente, paso por la resistencia de 4, entonces disminuye el potencial en un factor IR. Y es la corriente, son 2 y 4, que es su resistencia, son 8. Entonces disminuye en un factor de 8. ¿Estamos? Entonces esa es la segunda de las reglas. La tercera de las reglas, obviamente, esto implica lo contrario, es decir, que si, que si lo hago en la dirección contraria a la de la corriente, entonces no hay una disminución, sino que un aumento. La tercera regla me dice que el potencial aumenta. Ahora voy a pasar los otros elementos, que son las fuentes. El potencial aumenta cuando pasa por una FEM en la dirección del terminal negativo al positivo. Veamos de nuevo, el potencial aumenta cuando pasa por una FEM en la dirección del terminal negativo al positivo. Eso pasa aquí. Fíjese cómo el primer dato, que es el de 12 voltios, voy del terminal negativo. Acuérdese que el terminal negativo es el de la patita más pequeña y el positivo el más grande. Entonces voy del negativo al positivo. Recuerde que negativo implica potencial menor y positivo implica potencial mayor. Entonces voy de un potencial menor a un potencial mayor, entonces hay un aumento en el potencial. Por lo tanto, aquí ese aumento implica una subida en la gráfica de 12 voltios. Si hago lo contrario, es decir, si paso de positivo a negativo, entonces voy a ir de un potencial mayor a un potencial menor. Por lo tanto, va a haber una disminución en el potencial. Esa es la tercera regla. Y la última regla es cuando yo tenga más de una fuente. Si hay más de una fuente, entonces la mayor de las fuentes, o sea, el que tenga el voltaje nominal más alto, la mayor determina la dirección de la corriente. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo, donde vamos a poner en práctica con dos fuentes. Estos que aparecen ahí en los ejemplos resueltos del libro, todos son con solo una fuente. Pero bueno, sirven para repasar varias ideas, así que obviamente cuando estén estudiando, muy recomendado que se lean bien esos ejemplos que están resueltos aquí. Muy bien, vamos a entonces a hacer un ejercicio, es también del libro de texto, para ir poniendo en práctica estas cosas.
Muy bien, entonces, si se fijan, aquí tengo un circuito que tiene dos fuentes. Tiene una fuente nominal de 16 y una de 8 voltios. Y además tengo dos resistores, un resistor de 5 y un resistor de 9, ¿no? Obviamente las resistencias, las fuentes tienen una resistencia interna que se marca ahí. 16, la de 16 de 1.6 ohmios y la de 8, 1.4 ohmios. Bien, entonces, lo que me piden es que determine en el inciso A la corriente en el circuito, en magnitud y en dirección. Ok, entonces, como la última regla me lo dice, si hay más de una fuente, la mayor determina la dirección de la corriente. Entonces, la mayor aquí es la de 16 voltios. Entonces, implicará que yo voy a tomar una dirección para la corriente siguiendo los terminales de esa fuente. Entonces, recuerde que lo que la fuente hace es mover partículas de el potencial mayor al potencial menor. Entonces, por lo tanto, me voy a situar en la terminal positiva y voy a hacer un recorrido para volver a su terminal negativa. Eso me va a dar un recorrido de forma antihoraria. Este recorrido que voy a marcar quiere decir que la corriente va a venir en esta dirección, siguiendo la referencia de la FEM de mayor voltaje. Entonces, esto me va a servir para que yo pueda definir una dirección de la corriente. Bueno, puedo yo definir la dirección contraria también, y eso no me va a alterar el resultado del problema. Lo único que va a pasar es que cuando encuentre el resultado de la corriente me va a quedar negativa. Si la corriente me queda negativa, lo único que implica es que yo, en lugar de tomarla antihoraria, la tomé horaria. Eso es lo único. Entonces, tampoco es tan determinante esto, pero cuando hay más de una fuente, igual. Cuando hay una fuente, es muy fácil saberlo porque solo hay un recorrido posible, y cuando hay más de una, se toma la de mayor, y eso va a ayudarnos a no equivocarnos a la hora de elegir cuál es. Entonces, ahora yo me voy a situar para plantear mi ecuación, porque ahora voy a pasarme a la regla 1. La suma de los cambios de potencial alrededor del circuito es cero. Entonces voy a plantear esa ecuación, pero para eso necesito recorrer desde la fuente de referencia, que es la de 16, todos los elementos del circuito, siguiendo una dirección antihoraria. Entonces, primero voy a estar situado, es el inciso A, primero voy a estar situado en la fuente de 16 voltios. Entonces, la regla que tengo que tomar es la número 3. El potencial aumenta cuando pasa por una FEM en la dirección del terminal negativo al positivo. Eso es justamente lo que va a pasar aquí. La corriente va desde el terminal de la patita pequeña hasta la más grande, del negativo al positivo. Entonces quiere decir que el potencial aumenta ahí. Entonces en mi ecuación voy a poner positivo, otro color, positivo 16 volts. Ahí estoy pasando por la fuente de 16. Luego paso, siguiendo la misma dirección de la corriente, paso por la resistencia interna de 1.6 ohmios. Entonces, en este caso, el recorrido que yo estoy haciendo es exactamente el mismo recorrido de la corriente. Y la regla número 2 me dice, el potencial disminuye en un factor IR cuando pasa por una resistencia en la misma dirección de corriente. O sea, quiere decir que aquí va a haber una disminución del potencial. ¿Y en qué factor? En un factor IR, o sea, la multiplicación de la resistencia por la corriente. Pero en este caso va a ser más, menos, una disminución, menos 1.6 ohmios, que es la resistencia, por la corriente, que es la incógnita.
Luego paso por la resistencia de 5 ohmios, lo mismo. Recorro la resistencia en la misma dirección de la corriente. Entonces, por lo tanto, hay una disminución del potencial. Así que voy a tener menos 5 ohmios por la corriente. Entonces, eso va a implicar una caída. Luego voy a pasar por la resistencia interna de 1.4. También va a implicar una caída. Sería menos 1.4 ohmios por I. Y luego llego a una fuente, que es la de 8 voltios. Entonces la regla me decía, el potencial aumenta cuando pasa por una FEM en la dirección del terminal negativo al positivo. Aquí voy a pasar al contrario. Voy a pasar del terminal positivo al negativo. Entonces eso implica una caída del potencial, una disminución, que sería menos 8 voltios. Y finalmente la resistencia de 9. Pues también ahí hay una caída porque la recorro en la misma dirección de la corriente. Entonces sería menos 9 ohmios por I igual a 0. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos una ecuación que solo tiene una incógnita, que es la corriente. Entonces hay que simplificarla para despejar. Los términos que no contienen a la incógnita, 16 menos 8, eso me da 8. Y luego sumo los que tienen incógnita, 1.6 más 1.6 y 1.4 me da 3, más 5 me da 8, más 9 me da 17. Entonces tendría menos 17 ohmios por la corriente I. Si despejo para la corriente, entonces sería 8 voltios entre 17 ohmios, que me da 0.47 amperios. Confirmen que les da el mismo resultado. ¿Están ahí? Sí, da lo mismo. Resultados. Sí, ingeniero, no es lo mismo. Muy bien. Entonces, recuerda que lo que me pedí es la magnitud y dirección. La magnitud es 0.47 amperios. Y la dirección, cuando el valor nos da positivo, significa que la dirección que nosotros fijamos es la correcta. O sea, quiere decir que la dirección es en forma antihoraria por el circuito. Y de eso se trata. De eso se trata. Vamos a ver. Entonces, a ver si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro este proceso? Traté de hacerlo muy despacio. ¿O hay alguna duda? Todo claro, ojalá que usted nos diera circuito. No, tampoco soy tan experto en circuito. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Ok, ¿quedaron claras las reglas, la aplicación de las reglas? Sí, ingeniero. Esperemos que sí. Bueno, vamos a ver. Inciso B. Inciso B me dice, el voltaje terminal que determine el voltaje terminal de A a B. Entonces, básicamente lo que me está pidiendo es el voltaje entre las terminales A y B, que lo que me daría es el voltaje terminal que hay debido a una fuente con resistencia interna. Nosotros ya habíamos dado una ecuación para eso, y era esta de aquí. Esta de aquí. Entonces sería la fuente nominal menos la resistencia interna, ¿no? Así se calcula. Esa es la manera de determinarlo. Ahora, yo le voy a enseñar otra manera, porque esa es más útil y además me va a servir. Me va a servir para, para poder contestar el inciso C también.
Entonces yo me voy a situar en el punto, porque lo que me están pidiendo el voltaje terminal AB, que es el voltaje de A menos el voltaje de B. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, lo que yo voy a hacer es que me voy a situar en el último de los puntos, o sea, en B. Y desde ahí voy a empezar a recorrer el circuito hasta llegar a A. Entonces, estoy en B, este punto de aquí, y voy a llegar hasta A. Entonces, al recorrerlo, obviamente de forma antihoraria también, voy a pasar por dos elementos y voy a tener dos voltajes en determinados puntos. Entonces, el primero que recorro, el voltaje de B, sería el voltaje de B, más los 16 voltios, que es la batería, como la recorro de negativo a positivo, entonces es positivo, hay un aumento en el potencial. Luego recorro la resistencia de 1.6 ohmios en la misma dirección de la corriente, por lo tanto, hay una caída del potencial y sería menos 1.6 ohmios por la corriente, que ya la calculé en el inciso A, 0.47 amperios. Y esto tiene que ser igual al voltaje del punto A. Es como una especie de acumulación de voltaje, ¿no? Entonces, en el punto A es la suma del de B, el de la fuente y el de 1.6. Entonces, esta técnica sirve mucho porque simplemente se trata de que usted mande a dividir el voltaje en B y ya le queda la diferencia de potencial que usted busca. El voltaje de A menos el voltaje de B es el voltaje terminal AB, que sería 16 menos 1.6 por 0.47 amperios. Eso me da 15.2 voltios. Que si nota, es exactamente lo mismo que le hubiera dado con la otra fórmula, ¿no? Porque la otra fórmula es el voltaje, el épsilon, menos la corriente por la resistencia interna, que va a dar exactamente lo mismo. Y en el inciso C hace lo mismo. Porque por eso les quería enseñar esa forma, porque en el inciso C lo que me piden es el voltaje terminal AC. Entonces ahora me muevo a este punto, al C. Entonces voy a tener un término extra. Empiezo con el potencial en C, más, bueno, en este caso sería menos, porque voy a pasar primero la resistencia de 9 ohmios, que sería menos 9 ohmios por 0.47 amperios, luego más 16, recorro de menos a más la fuente, y luego el otro, que es el que ya escribí anteriormente, menos 1.6 por 0.47, y esto es igual al voltaje nada. Entonces hago lo mismo, mando a dividir y me va a quedar el voltaje de A menos el de B, voltaje terminal de AC, y va a ser la multiplicación de todos los anteriores, y eso me da 11.02 amperios. Okay. ¿Quedó claro cómo hacer esto? Entonces, vea, si usted va, porque, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno hace aquí? Voy a pegar otra vez la misma imagen que ya tenía, porque quiero mostrarles en la práctica qué es lo que uno hace. Uno usa un voltímetro, que eso es lo que estoy midiendo, voltaje. Uno utiliza un voltímetro, recortar la imagen y solo vamos a dejar el puro circuito. Ya no me interesa el enunciado. Entonces, en la práctica lo que uno hace es que coloca un voltímetro.
Entonces, aquí va a colocar una terminal. Aquí va a colocar la otra terminal del voltímetro. Entonces, usted va a colocarlo de manera que mida esto. Entonces, hay dos maneras de colocarlo. Uno que ponga el terminal rojo en el A o que lo ponga en el B. Entonces, va a haber una diferencia. Si usted lo coloca de una manera, le va a dar positivo, y si lo coloca de la otra manera, le va a dar negativo. Entonces, ahí lo que quiere decir es cómo está recorriendo esos elementos, ¿no? Entonces, hay dos lecturas que yo puedo tener. Puedo tener la lectura AB y la lectura BA. Entonces, aquí lo que acabo de probar es que la lectura AB es positiva y la BA va a ser negativa, pero va a tener el mismo valor. Entonces, es como que usted estuviera recorriendo el circuito, no de forma antihoraria, como ya lo habíamos mencionado, sino de forma horaria. Y ya vimos que de forma horaria, entonces voy a pasar la fuente de positivo a negativo, entonces eso me va a dar un valor negativo. Voy a pasar la resistencia en la dirección, o voy a recorrer la resistencia en la dirección contraria a la de la corriente, porque acuérdense que la corriente, perdón, la corriente venía para acá, ¿verdad? A ver, no, era al contrario, ¿no? Sí, era al contrario. La corriente venía para acá. Entonces, si yo hago el recorrido de los elementos de, ¿qué sería? De derecha a izquierda, o sea, de B a A, los valores que obtengo es el positivo. Si lo hago de A a B, el valor es negativo, porque estoy en contra de las reglas de signos que acabo de decir. Entonces me va a dar el mismo número, solo que negativo. No sé si queda claro ese punto. De por qué en una lectura me da positivo y en otra lectura me da negativo. ¿Sí está claro? ¿Están siguiendo o andan perdidos? Mm, a mí sí me perdió un poco. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, el que acabo de leer es el de AC. AC. Voltaje de AC, que es el voltaje de A menos el voltaje de B. Y eso me dio un número igual a 11.02. 11.02 voltios. ¿Cómo hice la lectura? La hice de C a A. De C a A. Si usted se fija, aquí en la ecuación se nota eso. De C hasta A. Entonces, cuando yo leo de C hasta A, voy a borrar lo del otro inciso para que estorbe aquí. Cuando yo leo en esa referencia, entonces, cuando yo paso por aquí, hay un aumento, perdón, hay una disminución. Cuando yo paso por aquí, hay un aumento. Y cuando paso por aquí, hay una disminución. De manera que al sumarlos todos, lo que me da es un positivo. Pero si yo hubiera hecho lo contrario, lo voy a poner en otro color para que no nos perdamos. Si hubiera hecho el potencial CA, o sea, C menos A, la lectura me hubiera dado negativo. Entonces, ¿cómo hubiera hecho el recorrido? Ahora voy con el otro color. Lo hubiera hecho al revés. Hubiera empezado en A y hubiera terminado en C.
Entonces, si en el recorrido antihorario, en la resistencia de 1.6 había una disminución, con el otro tiene que haber un aumento, ¿no? Tiene que haber un aumento. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo la resistencia en la dirección contraria a la corriente. Entonces ahí hay un aumento. Luego paso por la fuente de 16 voltios. O sea, aquí tiene que haber una disminución. ¿Por qué? La regla me dice que si voy de positivo a negativo, si recorro de positivo a negativo una FEM, entonces hay una disminución. Si la recorro de negativo a positivo, hay un aumento. Y aquí, en esta, la recorro ahora en la dirección contraria a la corriente. Si es dirección contraria a la corriente, hay un aumento. Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores más grandes? El negativo. Entonces, por eso me va a quedar el mismo valor, solamente que negativo. No sé si quedó claro. En el voltímetro lo que implica es, uno de estos es, si se acuerdan del voltímetro, uno tiene un color, normalmente uno es negro, el otro es rojo. Entonces lo que implica que usted mida de AC o de CA es que los invierta, es decir, que coloque el negro en el A o coloque el negro en el C. Entonces, y en la práctica lo que usted va a ver es que uno le va a dar positivo y el otro es negativo. Entonces lo que cambia es la forma en la que lee los valores, en los que recorre. O voy de C a A o voy de A a C. Pero deben dar el mismo valor, ¿no? Solamente que uno le va a dar positivo y el otro negativo por las reglas que acabamos de enunciar. ¿Quedó claro eso? Sí, Todavía ingeniero. no. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, eso es lo que sucede Licenciado, cuando uno usa multímetro. Dígame. ¿por qué de V a del voltaje que va de A a C, por qué le dio de V a A menos V sub B? No entendí esa pregunta. Allí que pone B es con sufijo AC le dio igual a B sub A No. menos V sub No. B. Ese es un error mío. Ese es un error mío. No, eso es C. Es esta, ¿verdad? Ese. Sí, Sí, sí. y arriba también. Lo puse. Sí, sí. No. Eso es un error mío. Ya es la costumbre de escribir siempre a C. No, pero es un error. Ahí está. Bueno, de eso se trata, ¿no? El inciso C, pues ya no me va a quedar tiempo de hacerlo, ya se pasó mucho el tiempo. Pero básicamente el inciso C lo que le pide es que elabore un gráfico de aumentos y de caídas, o sea, como este del libro. Entonces, usted simplemente haga un gráfico similar a este que se muestra aquí en el libro y en base a la sumatoria que dio 0. Cuando aumenta, cuando se mantiene constante, cuando disminuye y así. Basado en la ecuación del inciso A, basado en esa ecuación. Muy bien, entonces ahí lo dejamos hoy. Mañana vamos a ver la parte de potencial. No pensé que me fuera a llevar tanto esto, pero bueno, lo importante es dejar bien discutidas las cosas. Listo, entonces nos encontramos mañana y si tienen alguna duda adicional, pues ustedes me escriben. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, cuídense mucho.